Amigos, pues hoy a contracorriente y por las circunstancias, pues este jueves adelantamos un poco del círculo magenta porque dadas las circunstancias, los sucesos en Nuevo León, en esta tremenda crisis política que ya se salió de control, pues están cambiando por minutos y por tanto ya no se pueden acumular por días. Por tanto, lo que sucedió en los últimos 48 horas, pues indican que esto llegó a donde tenía que llegar, a reventarse, a romperse el Estado de Derecho. Claro. Y el orden constitucional. A que el gobernador Samuel García, por sus impertinencias, por sus caprichos y por su inestabilidad emocional y sus deseos de tiranía, de controlar el poder ejecutivo, el poder legislativo y el judicial, terminó en esta situación que, como bien se titula aquí, Congreso al Foso Vivo, que significa que el Estado se desbordó. Aquí lo veníamos diciendo meses. Desde hace meses. Estamos en camino a un choque de trenes. Mucha gente decía que éramos exagerados. Ese choque de trenes lamentablemente ya llegó. Y valdría la pena nada más simplemente narrar sucintamente lo que ocurrió en las últimas horas de las negociaciones. Domingo ya se tenía un acuerdo prioritario que era se otorgaban la fiscalía, la auditoría, la publicación de los decretos que no sean que el gobernador se guardó, y se otorgaban los dineros detenidos a los municipios no naranjas, porque no a todos, nomás a los no naranjas. Que a mí me pareció una negociación muy absurda, porque son cuatro cuestiones que no eran de negociación. Unas de ellas incluso ratificadas ya por la Suprema Corte en el caso de los decretos. Bueno, claro, por ley. Aún así, con la bronca que había, se hizo la negociación, claro, y iban a aceptar los del Congreso, la mayoría priista panista del Congreso, que se quedara Javier Navarro. Algo pasó el domingo, y que no diga Samuel que fue culpa de Alito, que vino el sábado a reventar esto. No, señores. La dinamitación de esos acuerdos los hizo el propio Samuel al decir a última hora que no iba a aceptar de nuevo que Adrián de la Garza fuera el fiscal, poniéndole al Congreso condiciones cuando es privilegio del Congreso aprobar ese fiscal. Claro. Dicho eso, bueno, se dinamitó. Vino el lunes, un lunes muy, muy tenso que no se leía muy bien. Vino el martes, en donde de una u otra manera el área y la mesa de negociaciones se mudó a algún sitio hasta donde habría llegado nada más y nada menos que Dante Delgado, el líder nacional naranja de Movimiento Ciudadano, y en esa mesa de negociación se supone que él hablaría poco antes con Samuel García, y en esa plática, pues obviamente el muy experimentado, el hombre del colmillo nejo que es Dante Delgado, pues iba a convencer a Samuel de un arreglo, de una salida. Sí. Y lamentablemente no pudo ser. Por más que Dante pasó horas y horas con Samuel, no pudo convencerlo de tender ese puente entre lo deseable y lo posible. El mismo martes que llegó Samuel García y dijo, necesito la gubernatura por 3 días. Exactamente. Porque quiero ir a la posada. El mismo martes que también fue Claudia Sheinbaum con el presidente a pedir que sabe qué. Okay. Entonces, juntamos todo el melange y teníamos ya un cóctel para la mañana de ayer miércoles. Claro. En donde todo el mundo decía, ¿qué va a pasar? Bueno, Ramón, pero decíamos, amanecimos con una sorpresa que el gobernador en la madrugada dice, ya acudí a un juzgado laboral de la Ciudad de México para que le concedan una suspensión provisional a Javier Navarro, secretario de Gobierno, a quien quiero dejar como el encargado de despacho del gobernador interino. Muy importante, a ver. Es que esa parte es muy importante porque, ¿qué significaba eso? Era una movida de patear el bote para enero. Así es. ¿Por qué? Porque al regresar Samuel, se deshace la primera licencia. Se va a pedir una segunda. Y corre el por proceso. Tanto, corre de nuevo desde cero el proceso de 30 días de encargado.
que sería del 2 de diciembre al 2 de enero. Así es. Y entonces nos íbamos todos a Navidad, supuestamente, tranquilos, y se debatía todo hasta enero. Cierto. Dicho eso, pues no ocurrió así. Este asunto que comenta Rodrigo, de este juez laboral De la En Ciudad el- de de la Ciudad de México. México, ya ni siquiera no confían en los de Tamaulipas, Ni en los de Chiapas. Ahora los de Ciudad de México, laborales. Claro. Bueno, termina por meterle un cohete al asunto y empiezan por decir de qué estamos hablando, cómo se va a judicializar esto. Bajo el día se habla de que ya va a votar el Congreso del interinato y se hace una lista de una docena de personajes que no tiene sentido incluso ni siquiera mencionarlos, de chile de dulce de manteca, la mitad de ellos secretarios del gobierno de Samuel García, Sí. y pues Samuel García sale con videos a literalmente cocorear al auditorio, se abre la sesión del Congreso y en la sesión, con la puerta cerrada, pues irrumpe un grupo violento, abren la puerta, que estaba cerrada, estaba con Aldama, pasador. un pasador, y no solamente irrumpen y generan una violencia, sino que lanzan humo, no gas lacrimógeno, es lo que nos Sí, dicen, sí. humos, y pues se viene este rompimiento. A ver, ¿ante qué estamos de esta situación? Alejandro, tú decías hace unos minutos, hacías un parangón, me gustaría que lo repitieras, Sí, con Estados Unidos. ha habido mucha comparación en la parte política del personaje de Samuel con Milei o con Trump, con este tipo de personajes disruptivos, por decirlo de alguna forma. Y comentábamos hace un momento en esta mesa que lo mismo hizo Donald Trump en el Congreso de Estados Unidos. Es decir, él mandó, o al menos apoyó o le dio la venia, alentó a que un grupo de instigadores, simpatizantes del ala más radical del Partido Republicano, que ya ni sé si son republicanos, tomara, ¿sí?, el Congreso de Estados Unidos, y eso se convirtió en un problema gravísimo y en un problema de, sí... Se llama en términos legales sedición. De sedición, es decir, buscando provocar que los poderes del Estado y el poder del Congreso desaparezca a través de la violencia. De la violencia y la provocación. Eso pasó el día de hoy en Nuevo León. Es decir, un grupo que se decía, hasta donde sabemos hoy, de simpatizantes de Movimiento Ciudadano, irrumpe violentamente una sesión del Congreso cuando se está discutiendo eso, ¿no? Entonces, es algo que históricamente no habíamos visto. Jamás. Y que no solamente a Trump le ha costado pues esas 1000 medallas que tiene de provocador y de disruptor, sino que le trajo consecuencias legales gravísimas. Que está enfrentando ahorita. Que está enfrentando ahorita. Y que aún lo podrían inhabilitar para competir en las próximas elecciones contra los demócratas. Rodrigo. A ver, se ha hablado mucho de Samuel y Vicente Fox y el Fosfo y Mariana. Pero la realidad es que en este momento esta es la manifestación más brutal y más evidente de lo que es una crisis de gobernabilidad, una crisis política y una crisis constitucional, donde elementos violentos encapuchados irrumpen el Congreso, toman la tribuna, cancelan por completo la sesión donde se estaba designando a quien iba a ser el gobernador interino. A ver, esto es ya la última consecuencia del desaseo político y legal al que ha llevado Samuel García a Nuevo León durante meses. Este problema se hubiera acabado si Samuel García aceptaba primero. Bueno, se hubiera acabado primero si no se iba a la candidatura presidencial, que es algo que tanto le criticó a Jaime Rodríguez Calderón. Que es una profunda hipocresía. Pero segundo, tampoco hubiera sucedido si hubiera aceptado el nombramiento de Arturo Salinas, porque vuelvo a repetirlo, gente del grupo empresarial, del grupo de los 10, propone a Arturo Salinas, un candidato con una tregua bajo el brazo donde le mandan decir a Samuel García, proponemos a Arturo, pero no para que nombre a Adrián de la Garza, como ahora dices tú, que es algo que no vas a admitir jamás, sino para que haya una tregua finalmente a esta crisis en el Estado. ¿Y cuál fue la reacción de Samuel García en ese momento?
fue reventar absolutamente el tablero político y dar un borrón y cuenta nueva. Y a pesar de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el ministro Lainez de la Suprema Corte de Justicia le dicen al gobierno de Nuevo León, tienes que respetar la facultad del Congreso de nombrar al gobernador interino, ¿qué hace Samuel García? Busca chicanadas legales. Primera chicanada legal, buscar una suspensión provisional y después definitiva en un juzgado de Tamaulipas. Por cierto, un juzgado que sistemáticamente ha fallado a favor de Samuel García, de su familia y de su núcleo duro del gobierno, no solo en temas constitucionales, sino en temas incluso privados que tienen que ver con el despacho familiar del papá, etcétera. ¿Qué pasa después? Se busca un amparo ahora con este juzgado laboral de la Ciudad de México. Dos entidades que no tendrían por qué estarle rigiendo al Congreso de Nuevo León cuáles son los asegúnes y cuáles son las reglas. Dice el juez laboral de la Ciudad de México, es que el Congreso tiene que definir por unanimidad. Pues eso no está en la Constitución de Nuevo León. Estaba en la Constitución anterior, estaba en versiones anteriores, pero la Constitución que promulgó Samuel García no incluye esa regla del juego y un juez no le puede dar facultades adicionales o regirle a un poder cómo tiene que funcionar bajo qué reglas del juego. Segundo error también del juez desde mi punto de vista. Dice, es que se tiene que nombrar un perfil afín al gobernador y afín a Movimiento Ciudadano. A ver, eso puede ser una cortesía política, puede ser parte de una negociación, por supuesto. Pero bajo las reglas constitucionales, bajo la ley, eso está fuera de toda proporción y es una extralimitación absoluta de este juez. Y bajo esas decisiones, bajo esos amparos, son los que Samuel García se quiere agarrar para dejar a Javier Navarro como el encargado de despacho del gobernador interino. Que seguimos sin entender el papel de Navarro. Yo creo que Navarro es el primer político que yo conozco en Nuevo León que se autosepulta en vida. Claro. Porque perdió todo el respeto de toda la comunidad empresarial, política, intelectual de esta ciudad, al verse ambicioso, al verse arañando el poder, ¿sí? Pero vamos al punto, el punto crucial que ocurrió anoche en el Congreso, nos dice claramente, en Nuevo León ya se rompió el orden constitucional. Así es. Están todos los elementos, Alejandro, Rodrigo, para que se pida una desaparición de poderes. No hay que esperar a la fecha del famoso 2 de diciembre, porque pues no hay que esperar. Ya ahorita se puede decir para que el Senado, y en ese caso... ¿Nos ponemos en manos de la Federación? Sí, pero es lo que quería Samuel, porque ponerse en manos, no de la Federación, del Senado, mayoritariamente morenista, van a ponerle a modo a un gobernador no interino, provisional, que el gobernador lo pone la Cámara de Diputados. Sí, pero es el Senado el que... El Senado disuelve los poderes. Decreta los poderes. Y luego mayoritariamente, como quiera, sea por un lado o por otro, va a ser un gobernador filo morenista o morenista. Y que, Ramón, y que necesitas de los votos del Movimiento Ciudadano porque requieres de esa mayoría calificada. Bueno, a ver, yo pregunto, frente a la Cámara y de cara a Dante Delgado, como líder que eres, Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, ¿vas a mantener a este gobernador troglodita de la política, que usó la violencia, que rompió en el Congreso, que lanzó humo y que estuvo a punto de generar una desgracia todavía mayor? ¿Lo vas a sostener como candidato presidencial? Y como bien dice Alejandro, ¿va a ser el Donald Trump de esta contienda? ¿Habrá responsabilidades por lo que ocurrió en el Congreso? ¿Y tendrá Samuel García, pregunto a Dante Delgado, los calificativos suficientes para que Morena le sostenga la candidatura? Porque no es candidato, es precandidato. Y si vemos lo que le pasó al propio Dante, el martes por la noche, cuando después de horas no pudo convencer de un acuerdo sensato. ¿Dónde está la influencia? ¿Dónde está la influencia? ¿Y ante quién estamos? ¿Ante qué tipo de personaje estamos? Sobre todo, y esta no es para Dante Delgado, es para los mexicanos, vayan viendo el tipo de personaje que vamos a tener si este hombre llegara a ser mañana el presidente de este país. Ramón, está atropellando la Constitución con los tenis fosfo-fosfo. Eso es lo que está pasando en este país. Eso es lo más grave. Muy buena metáfora. A ver, repito, se habla mucho de las redes, de Mariana, vayámonos a lo concreto.
Punto número 1 importantísimo de Samuel García: atropellando flagrantemente la Constitución, desoyendo a la Suprema Corte, desoyendo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y llevando al Estado a una crisis violenta, una crisis constitucional. Punto número 2. Revisen su historial de gobierno y de políticas públicas. Es un personaje que la movilidad no se ha avanzado en lo absoluto. Tema de seguridad, Nuevo León está peor que nunca desde la última ola de violencia del sexenio de Rodrigo Medina, donde se le abrió la puerta de par en par al cártel de Sinaloa y a la mudanza del fentanilo, donde ahora también, desde el punto de vista de lo que él presume de la inversión extranjera directa, no tenemos absolutamente nada concreto. Entonces, si te vas al personaje que es el historial de cómo atropella la Constitución, el historial del fracaso en la incompetencia, no dicho por Coyo Magenta, dicho por Cómo Vamos Nuevo León, que lo reprobó en seguridad, que lo reprobó en salud, que lo reprobó en todo menos en el tema social que lleva Marta Herrera. Ha sido un absoluto fracaso la administración de Samuel García. Cuya imagen es su esposa también. A ver, el eje de su campaña es volteen a Nuevo León. Pues vean. ¿Sí? Yo preguntaría, si cualquier persona en el país, si voltea a ver a Nuevo León, se va a encontrar con esto. Y es bien importante porque sienta un precedente para el perfil de político del futuro. Es decir, Samuel García ha tenido como bandera sacar al PRIAN del gobierno. Y puede tener sus razones, y puede tener razón, o puede tener no. Pero tienes que seguir la ley. Pero se hace a través de los elementos y las mecánicas que te brinda la ley. Sus obsesiones personales, sus traumas contra Adriano, contra Paco, contra las personas que él, Marquitos, como le dijo, Alito y demás, está bien. Pero como gobernador, tienes elementos y tienes cuestiones para tú perseguir y sacar. Es decir, ¿cómo creerle a un candidato? ¿Sí? Ese es yo creo que el corazón. Es decir, a los políticos está bien que tengan un deseo, pero si vamos a ver que sacar al PRIAN significa entrar a patadas por el Congreso. A ver, a mí me llama la atención algo. ¿Qué es lo que le da a Samuel García ese halo de insolencia con tufo de impunidad, Ramón, todos que lo le sabemos, permita hacer y deshacer lo que él quiere, sabiendo que no, o pensando que no le va a pasar nada? Yo aquí nada más detecto tres posibilidades. Una, la que se ha comentado reiteradamente, que es el presidente López Obrador, quien lo tiene agarrado por quién sabe qué papeles, documentos y los cuestiones. Los expedientes ahí están en la fiscalía. Que lo han obligado a Samuel a conseguir ese amparo familiar, único candidato presidencial que va a andar haciendo campaña con un amparo en la bolsa. Investigado por lavado de dinero. Exactamente, número uno. Número dos, que se lo dé su partido. Que Dante Delgado haya hecho algún pacto y ha dicho, yo pongo a Samuel a contra viento y marea, haga lo que haga. Entonces, como ya sabe que no, pase lo que pase, no le va a suceder nada, pues Samuel se despacha con la cuchara grande. O tercero, quién sabe qué intereses oscuros e inconfesables puede tener Samuel para poder sentirse empoderado, para poder sentirse dueño del estado de Nuevo León, para bailar encima con sus tenis foso, el jarabe de tapatío, porque también aquí está Enrique Alfaro, por eso lo menciono, y el grupo de comunicación de Jalisco Nueva Comunicación. Toda esta cuestión tan rara, ese nombre de Jalisco que aparece en lugares raros por aquí y por allá, y que al empezar Samuel se enrarece el estado y empieza a subir la violencia. A ver, ¿qué es lo que hace que Samuel se sienta intocable, impune, se burle, mienta? Es un mitómano compulsivo. En el último video nada más dice lo que ya dijimos de Alito y de Marquito, que no, eso es absolutamente falso. Y también dice que el tribunal, o sea, a ver, dice Samuel García, como lo comenta el tribunal, la resolución del tribunal dice que tenemos que respetar que el nombramiento sea Movimiento Ciudadano.
Absolutamente falso. En ninguna parte de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se dice que debe ser que de tiene movimiento. que ser un personaje Tan afín al falso Movimiento como que ya Ciudadano. trajo al Estado 44 mil millones Pero Ramón, de dólares. es algo que es público, que todos lo vimos, y aún así miente Samuel García sobre ese asunto. Eso es lo que yo no entiendo de esa partida. Decías, pues es un candidato que podría estar condicionado, podría estar comprometido. A ver, esta semana ha habido avisos de la Fiscalía General de la República a través del periódico La Jornada, un periódico cercanísimo a los intereses de Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de la presidencia y probablemente actualmente el político más cercano al presidente López Obrador, donde ya no le dicen solo que están abiertos los expedientes de lavado de dinero previos a su gobernatura, porque esos expedientes estuvieron a punto de emitirse órdenes de aprehensión con base en esa información de la UIF, que sacó Código Magenta de la UIF en tiempos de Santiago Nieto. Bueno, ya la Fiscalía General de la República da esos pequeños avisos a través de La Jornada de decir, pues también estamos revisando contratos que se dieron ya en la administración de Samuel García. Y ellos mencionan ahí conexiones con el despacho familiar de Samuel García, con firma jurídica y fiscal. Es decir, de que la presión está fuerte desde la Fiscalía y desde la Federación en contra de Samuel García, eso es un hecho irreductible. Y de que se puede usar en favor de hacer que Samuel haga lo que ellos quieren que haga, también es un hecho irreductible. Así es. Ahora bien, una cosa muy importante. Para Nuevo León no es la primera acción de un gobernador que es interrumpido en su proceso. Claro. El primer caso lo tuvimos con la época moderna, porque no me quiero ir a Vidaurri y a Bernardo Reyes y demás. Eduardo Elizondo. Eduardo Elizondo, 1971, cuando él, pues se vino toda esta lucha que se dio arrancando el sexenio de Echeverría. Post 68. Con el asunto serio de la autonomía universitaria. Claro. Que devino en el famoso halconazo. Así es. De la Ciudad de México. Y en donde don Eduardo Elizondo no quiso someterse a las exigencias que pedía Luis Echeverría y la Federación y reclamaba la autonomía del Estado para que la Universidad de Nuevo León no fuese autónoma, no lo consideraba. Y al impedírselo el presidente, le presentó su renuncia. ¿Y a quién mandaron? A un gobernador sustituto, pues ya no era interino, ya se iba, que fue don Luis Marcelino Farías, que en ese momento era el presidente de la Cámara de Diputados, el líder de la Cámara de Diputados. Un personaje serio políticamente hablando. Viene después la segunda etapa, 1996, Ernesto Zedillo en la presidencia, el relevo de Sócrates Rizo, yo insisto, un relevo bastante injusto, ya visto a la distancia, bastante distorsionado, pero al final de cuentas se dio como se dio, y entró de sustituto Benjamín Clarion. Así es. Y el tercero, pues fue el del Bronco, en circunstancias exactamente iguales que las que hoy está viviendo Samuel, con una enorme diferencia. El Bronco, el rupestre Bronco, el iletrado Bronco, el poco político Bronco, sí tuvo la habilidad para negociar con su Congreso, priista, panista, porque él era independiente. No tenía bancada. No tenía bancada. Y sí negoció que le permitieran dejar a Manuel González los 6 meses, ¿sí? Dentro de su ausencia. Sí, claro. Cosa que Samuel no ha podido hacer. Pero bueno, ninguna época como esta, de violencia, de crisis, de que los neoleoneses estemos dando un espectáculo nada de vanguardia, nada digno de ser copiado en ninguna entidad, sino de primitivismo político, de una acción troglodita, en donde lamentablemente quedamos bastante mal parados, sobre todo por algo, porque los empresarios no han sacado la casta, porque los colegios profesionales de abogados y todas las instancias profesionales se han estado quedando calladitos. Claro. Las universidades igual. ¿Qué pasa en el Nuevo León, aquel que era de avanzada y donde salía la oposición al gobierno en turno, fuera priista, fuera panista, fuera la sociedad civil, Ramón? ¿Dónde está la sociedad civil? Y lo más lamentable, hace poco vimos algunas entrevistas de algunos medios de comunicación de las universidades preguntando a los estudiantes por quién van a votar y decían, por Samuel García. Claro. ¿En qué mundo estamos? Cerremos. Me regreso. Si Nuevo León está tan bien,
si hay que hacer tanto trabajo para sacar el PRI y al PAN del Congreso, si estamos en un momento clave del nearshoring, si estamos en un proceso y Nuevo León va a ser el ejemplo para el mundo y para el país, ¿por qué se va Samuel García? ¿Sí? ¿Por qué se va desde el inicio? Porque se lo llevan. ¿Por qué se va? Entonces, la pregunta es, ¿todo este problema es por una aspiración personal mezclada con una intriga Exigente. palaciega que ya hemos visto y que vamos a seguir viendo? Es decir, señor gobernador, todo esto se puede haber evitado si no metemos al ego, si no buscamos algo al contrario de lo que decía Luis Donaldo y le hubiera hecho caso a su compadre y le hubiera dicho, no es nuestro tiempo, compadre. Nos falta madurar. Nos falta Rodrigo, madurar. cierre. Hay que entender algo de por qué en las últimas horas explotó la bomba y se dinamitó. Todo el mundo creíamos que esto iba a suceder hasta el 2 de diciembre. A ver, yo no me sorprendo que haya pasado esto, por cierto, pero me sorprendo que haya pasado el miércoles y no hasta el viernes a la Déjame decir madrugada. algo. Yo no creo, honestamente, sabiendo y conociendo al personaje, yo no creo que el secretario de Seguridad Pública, Pámanes, se fuera a prestar, o se vaya a prestar en la madrugada o en la mañana del sábado a usar fuerza civil en contra de quien quiera que vaya a ser, quien vaya a entrar a reemplazar al gobernador. No lo veo. Y con este antecedente mucho menor. Mucho menos. Y declaró menos. lo que parecía una vacuna, porque Así es. salió a los medios y dijo, tengo un mandato. Sí, pero después ya se deshizo de él. No, Bueno, pero dijo, a eso voy. si tengo que ir es porque tengo que ¿Por qué hacerlo. explotó la bomba el miércoles y no el viernes? Porque Samuel se supo acorralado, Claro. Samuel se supo desesperado. ¿Por qué? Le avisaron sus asesores legales, el personaje que ha litigado no solo desde que entró al gobierno, sino que ha construido toda una carrera profesional y política a partir de los litigios y de las chicanadas legales. Le dijeron, a ver, esta suspensión provisional que se obtuvo en la Ciudad de México no va a impedir que el Congreso nombre a los personajes. Y la terna que se está promoviendo desde Movimiento Ciudadano, que empezó con Javier Navarro, con Iván Rivas de Economía, con Hernán Villarreal de Movilidad y posteriormente que se agregó ahí a Marta Herrera de Secretaría de Igualdad, a ver, no va a transitar porque la van a impugnar con el mismo criterio con el que nosotros sacamos a Arturo Salinas, que es el artículo 118. El artículo 118 dice, ni los secretarios del gabinete estatal, ni los legisladores, tanto locales como federales, pueden ser elegibles para ser, dice la ley explícitamente, para ser candidatos a gobernador. No dice nada del gobernador interino, pero los constitucionalistas argumentan que el Estado se tiene que sujetar explícitamente a lo que está mandado en la Constitución. Es decir, no se pueden salir de eso. Ese es el playbook, esas son las reglas. Y con ese criterio que ya fue utilizado para desplazar a Arturo Salinas, pues tampoco podría entrar ni Javier Navarro ni Hernán Villarreal, ningún personaje del gabinete estatal. Entonces, Samuel García se supo desesperado. Y al 5 para las 12, que se eligiera al verdadero gobernador interino desde el Congreso, un personaje que ya se tenía preparado un perfil que no fuera vetado. De la lista que se mencionó ahí, no estaba. No, lo que yo veo, una Carlota Vargas, una política de mucho arraigo, de mucho prestigio aquí en el estado, la mujer que le cambió la banda presidencial de Salinas a Cedillo. Tres veces diputada. Una gente muy respetada por ahí. No tiene cargo ni posición. Ella podría haber sido, estaba en una de la lista. Claro. Y como ella, habían otros. Luis Carlos Treviño Berchelman también. Lo metieron al final. Bueno, ¿así? Fueron metiendo nombres. Y aquí también voy a hacer un comentario adicional. Tengo información de que se le habló a gente que estaba en la lista para decirles, ni se te ocurra meterte. Y a ver, fue muy evidente que estuvo sonando el nombre de Jesús Anser y el nombre de otro ex rector de la universidad. Y de repente se bajaron esos nombres. Hay un nombre que no se menciona en la lista ni nada, ¿sí? Que es el vicefiscal actual. Sí. Luis Orozco. En donde se iba a poner a él, o se le propondría, por ser un personaje que de una u otra manera tendría que ir a enfrentar el viernes, el sábado por la mañana, a esa situación legal, etcétera. Es decir, un capitán civil para la guerra. Exactamente. Es decir, para todo fin práctico, y ese es un buen cierre. Bueno, yo nomás quiero advertir una cosa,
qué es lo que va a pasar, o cuál va a ser el discurso que va a tomar Samuel García, y que sí hay que poner una advertencia. Se va a querer victimizar. Por supuesto. Va a decir Samuel García, esto es una operación orquestada. Va a salir con el Mariel, esto es un golpe de Estado a mi persona. El golpe de Estado es de él. Y eso ya lo estaba anunciando su director de campaña, Jorge Álvarez Maínez, que por cierto un personaje muy cercano a Dante Delgado, que está ahí ahora muy pegado con Samuel, donde Jorge Álvarez Maínez decía, a raíz de un comentario de Daniel Carrillo de que se anticipaba este escenario de disolución de poderes desde la Federación, donde decía, vean al PRIAN, ya están preparando un golpe de Estado que va a favorecer a Morena. Estaba mirando en el espejo. Está pasando absolutamente todo lo contrario. Los beneficiarios de esta disolución de poderes son quienes están legalmente acorralados, que es Movimiento Ciudadano. Y además, se elegiría un personaje con base en la mayoría calificada de Morena, que Morena, su mayor interés es que Samuel García siga siendo el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano. Entonces, es un discurso que se construye de manera muy sencilla. Pues cerramos esta conversación para que continuara inevitablemente mañana, diciendo los dos llamados. Primer llamado es, Dante Delgado, esto es lo mejor que nos puede presentar Movimiento Ciudadano a los mexicanos. Y segundo, mexicanos, véanse en el espejo de Nuevo León con este gobernador fosfofoso, este gobernador TikTok, que ya resultó incendiario. Minutos después de que elementos de la Agencia Estatal de Investigación desalojaron a los manifestantes, el Congreso de Nuevo León, con mayoría de votos del PRI y del PAN, designó como gobernador interino a Luis Enrique Orozco, ex vicefiscal de Nuevo León. Javier Navarro, secretario general de Gobierno, declaró que no reconocerán el nombramiento y que la administración estatal impugnará la decisión en tribunales, con base en las suspensiones provisionales otorgadas por jueces federales en Tamaulipas y en la Ciudad de México. La crisis constitucional sigue vigente.